Bueno, buenas noches. Para mí es un placer volver a estar en esta casa de estudios, en estas jornadas. Agradezco enormemente al rector, al decano de la facultad, esta posibilidad de compartir con ustedes este rato. Espero que no se me duerman. Acá se habló recién, el profesor que me antecede, toda una eminencia de años de trabajo, etcétera. Ustedes vieron, no sé si distinguieron que desde el año 89 estamos a cargo del Tesoro Nacional, con lo cual lo que yo les puedo traer es la experiencia de estar lidiando en la gestión pública durante todos estos años, y si han estudiado un poquito historia económica se habrán dado cuenta que los argentinos nos hemos acostumbrado a lidiar con procesos cíclicos de dificultades, de inconvenientes, y el Tesoro Nacional es reflejo justamente de todas estas situaciones en cada momento de nuestra historia. Pero para empezar a entrar en tema, la idea que yo quería compartirles hoy es básicamente justamente cómo ha ido evolucionando la administración financiera, y en particular lo que se da a llamar el sistema de tesorería a partir de la sanción de la ley 24.156 de administración financiera y control en el año 1992. Eso implicó una modificación estructural de la manera de gestionar las finanzas públicas, de registrarlas, de tomar estadísticas, información y gestionar, como les dije antes, el Tesoro Nacional. Por eso, brevemente vamos a recorrer algunos antecedentes, algunos imperativos que tuvo en su momento el proceso de reforma y que se ha ido actualizando, ajustando a partir de las distintas demandas que la época va produciendo, no solo en términos de modificaciones o cambio tecnológico, de cambios normativos, sino también en términos de demandas vinculadas con la prestación del servicio público. Ustedes saben que la actividad financiera del Estado no es otra cosa que procurar, utilizando la potestad del Estado, procurar recursos, ingresos derivados fundamentalmente de los impuestos y aplicarlos a la atención de los gastos que delinea el presupuesto que ha sido sancionado oportunamente por el Congreso Nacional, reflejando de alguna manera justamente este proceso de asignación en función de prioridades de política. Esa actividad financiera del Estado tiene aspectos técnicos, aspectos de política, aspectos de derecho, y lo que nosotros vamos a tratar de poner foco es en el primer antecedente, que es la propia Constitución. El artículo 4 de nuestra Constitución Nacional ya hace referencia a de qué se trata esto de la administración financiera pública en el caso específico de nuestra nación. Nuestra nación adopta para su gobierno una forma, ¿se acuerdan?, representativa, republicana y federal. ¿Por qué? Porque es un conjunto de jurisdicciones provinciales que han delegado en el gobierno nacional algunas competencias, algunas facultades. La más importante es justamente la potestad de recaudar impuestos nacionales, y esos impuestos nacionales son una de las fuentes fundamentales de alimentación, de contribución para constituir lo que llamamos el Tesoro Nacional. Ese Tesoro Nacional que está, constituido, entre otros aportes, los derechos de importación y exportación, es decir, aquellos gravámenes que están directamente relacionados con el comercio exterior, las rentas del correo, además contribuciones que equitativa y proporcionalmente imponga el Congreso General de la Nación a la población. Cuando hablamos de rentas de correo, de venta o locación de tierras, tenemos que hacer un pequeño impasse desde el punto de vista histórico. Hoy eso tendría que ver con cualquier actividad productiva del Estado que le genera un ingreso. En algunos casos pueden estar referidos a operación, en otros casos puede estar justamente la concesión de un bien público o de un patrimonio del Estado, pero son generalmente recursos extraordinarios, ¿no es cierto?, excepcionales. En cambio, los ingresos vinculados con los impuestos, son los llamados rentas generales, son los que constituyen un ingreso corriente y más o menos permanente. Y fíjense que por allá también aparecen las operaciones de deuda, de crédito, empréstitos,
que decreta el mismo Congreso para urgencias de la Nación y empresas de utilidad nacional. Allí hay una distinción, o sea, no es lo mismo para la Constitución un ingreso genuino, decimos nosotros, cuando está vinculado a la captura de la capacidad que tienen los contribuyentes de aportar desde su esfuerzo a financiar el gasto del presupuesto, y acá estamos hablando de una fuente extraordinaria, que es la fuente derivada del uso del crédito, del uso de la capacidad que tiene el Estado de poder tomar deuda, con lo cual genera una capacidad mayor de consumo en el presente, y esto tiene un costo en el futuro, porque lo que hoy consumimos eventualmente de más financiado con estos recursos, después vamos a tener que trasvasar a las próximas generaciones futuras el esfuerzo de contribuir a la atención de estas obligaciones. Por lo tanto, está claro que si es una situación que va a comprometer ejercicios futuros, bien tenemos que entender que es una necesidad, o que bien responde a una urgencia. El Estado en general debería intervenir las buenas prácticas cuando justamente se demanda, la economía, el ciclo económico demanda una acción contracíclica, es decir, ayudar, si estamos en una época de depresión, a que se pueda retomar una senda de crecimiento, desarrollo. Pero también, fundamentalmente, el Estado tiene que intervenir en producir, ¿no?, y ofertar bienes y servicios de su naturaleza pública, pero entre esos bienes también está la posibilidad de generar patrimonio público que sirva para fomentar las condiciones de infraestructura del país en general, las regiones, etcétera, y producir entonces esa, digamos, upgrade de calidad en términos de servicios y de infraestructura para que la actividad privada pueda desarrollarse, pueda crecer y de esa manera generar un círculo virtuoso en términos de actividad económica. Esto es, digamos, una manera muy sintética de abordar la Constitución como el primer antecedente en el cual sienta las bases de cómo un gobierno central, el gobierno federal, tiene competencias, en particular para captar recursos y aplicarlos al presupuesto de la Nación. Distinguimos acá el presupuesto de la Nación del presupuesto de las jurisdicciones provinciales. Ustedes saben que por esta misma situación de tipo de confederación que constituye nuestra República, las jurisdicciones provinciales tienen facultades para justamente también sancionar su propio presupuesto, tienen sus poderes ejecutivos, etcétera, pero parte de los recursos que van a financiar las finanzas provinciales se derivan de esta facultad o competencia delegada por el artículo 121 de la Constitución a la Nación. ¿En qué aspecto? En la captación de los recursos llamados impuestos nacionales. Ganancias, impuesto al valor agregado, son típicos casos de impuestos nacionales que luego, a través de la ley de coparticipación, se distribuyen entre la Nación y las provincias. El Tesoro Nacional, entonces, es el encargado de administrar estos fondos que se capturan a partir de estas instancias de financiamiento del presupuesto y debe tratar de canalizar los fondos a la atención de los gastos aprobados formalmente a través de la sesión de la ley de presupuesto en todos los programas, las aperturas programáticas del presupuesto, en todas las clases de gasto, que están relacionadas o con proyectos o con programas específicos de ese presupuesto, que en general el producto final es, o la producción final está entendida por la oferta de algún bien o algún servicio público a la población. Este es el contexto más general. Les decía yo hace un ratito que en la Argentina hasta el año 92 existía una vieja ley de contabilidad de la época de la dictadura que de alguna manera manejaba o controlaba o regía los criterios de administración financiera en los campos tradicionales: presupuesto, contabilidad, tesorería y control. La ley de administración financiera, digamos, produce una serie de cambios importantes en materia contable. Fundamentalmente aparece la partida doble, que no estaba presente en la contabilidad pública hasta ese momento. Se quita, digamos, del ejercicio presupuestario la posibilidad de que existan residuos, digamos, de ejercicios anteriores. Esto, en pocas palabras, es aquel
presupuesto que no se pudo comprometer y devengar durante el ejercicio vigente, podía quedar como rezago para ser ejecutado en el ejercicio posterior. La Ley de Administración Financiera, digamos, deja de lado esta circunstancia y establece que el presupuesto vigente debe cumplimentarse en función de los mandatos legales en el ejercicio vigente, y la nueva ley de presupuesto que se aprobará o eventualmente el presupuesto de contingencia tiene que poder distinguir las capacidades de recaudación que sean aplicadas al crédito vigente para un determinado ejercicio sin o eliminando lo que nosotros llamamos el presupuesto paralelo. Es decir, cuando uno administra la caja tiene una sola fuente, que son los ejercicios que efectivamente se van percibiendo. Pero si el mismo recurso que se aprobó en la formulación de un presupuesto pasado y no se logró recaudar, vuelve a ser fuente de financiamiento para atender el rezago del periodo anterior y está involucrado en el presupuesto del ejercicio futuro, tenemos un problema. La misma fuente de recaudación está imputada a gastos, con lo cual seguramente acumularemos un déficit a lo largo de los años porque estamos gastando lo que no tenemos. No sé si fui más o menos claro, y si no, disculpen. Estos son algunos de los cambios sustantivos. Dijimos contabilidad. La contabilidad, para ustedes que están estudiando, yo creo que en el sector público sufrió un cambio sustantivo con la reforma. La contabilidad tradicionalmente era una contabilidad que estaba, digamos, operaba fundamentalmente para rendir cuentas desde el punto de vista de la responsabilidad formal y financiera del Estado, pero no era una contabilidad que estuviese al servicio de la gestión. Este es el cambio más importante. Hoy la contabilidad es el sistema o el núcleo integrador de un sistema de administración financiera y de hecho esto hace posible que la información que se produce a partir de la gestión y el registro de las transacciones públicas en los sistemas de administración financiera sean tomados como insumo para la toma de decisiones. Yo siempre cuento brevemente la anécdota: cuando me hago cargo en el año 81 de la tesorería, no había computadoras en todo el plantel de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía. Con lo cual, para poder tener una idea de cuál era el registro de la deuda exigible, la deuda exigible es cuáles son las obligaciones devengadas por todas las reparticiones del Estado y qué tiene que pagar el Tesoro con estos recursos que comentamos, nosotros teníamos que demorarnos aproximadamente una semana para tener un estado de situación que obviamente cuando lo teníamos ya estaba fuera de oportunidad. ¿Se entiende? Hoy el Tesoro está trabajando en base a la información contable que se registra en línea a partir de las unidades ejecutoras de las distintas agencias públicas que van gestionando su presupuesto y pari passu van registrando transacciones. Con lo cual el Tesoro también va ganando oportunidad en materia de captación y registro de ingresos y también en oportunidad de identificación de obligaciones y cancelación de las mismas, porque puede programar el flujo de fondos de una manera mucho más afiatada y oportuna. La administración financiera a partir de la ley genera algo que está muy interesante porque integra el proceso del ciclo hacendario. El ciclo hacendario empieza cuando uno formula el presupuesto, sigue cuando se aprueba y recién allí aparece lo que es la ejecución, el proceso de ejecución, con el inicio de ejercicio, la programación de la ejecución, cuándo, cómo, en qué medida vamos a ejecutar el presupuesto. Y la ejecución, en términos de la contabilidad pública, tiene lugar cuando se devengan los gastos, cuando existe por parte del Estado una acción de conformidad del servicio recibido, del bien prestado, y a partir de ese momento se registra un cambio patrimonial, una deuda, una obligación por pagar, que es la que el sistema de tesorería toma como base para generar, digamos, de alguna manera su programación de caja en términos diarios. De esa manera ustedes dicen, bueno, ok, tenemos una ejecución del presupuesto que tiene como guía y orientación las consignas del presupuesto para poder establecer en qué partidas y para qué programas se gasta, y una contabilidad que nos permite impactar inmediatamente en qué
las operaciones que se deriven de, en este caso, el devengado, nos permiten identificar qué obligaciones tiene el Estado por pagar. Esta trazabilidad termina entonces también nuevamente en el sistema contable. ¿Por qué? Porque cada vez que el Tesoro registra ingresos, ya sea por la captura de cualquier fuente de financiamiento del Tesoro, recursos tributarios, endeudamiento, etcétera, o cualquier administración de esos activos que hace en su cartera, o la cancelación o aplicación de esos activos a el pago de obligaciones, inmediatamente impacta en la contabilidad. Con lo cual el sistema gana mucha potencia en términos de eficiencia, porque todos los usuarios que participan de este sistema pueden estar prácticamente mirando en línea cómo evoluciona, cómo varía, se modifica la ejecución y el consumo de los créditos presupuestarios. También la ley regula el sistema de control. Ustedes saben que en la Administración Nacional tenemos órganos de control internos representados por las auditorías internas en cada repartición, que estas auditorías internas tienen que procurar de asistir al gestor, al responsable político de la jurisdicción, para que sus procesos se alineen a un control de gestión y calidad importante, es decir, que le garanticen que está cumpliendo con las normas, por ejemplo, de administración financiera, con las normas de contratación de bienes y servicios, con las normas de contratación de empleo público. Y tenemos una entidad que es la Auditoría General de la Nación, que es la encargada de hacer efectivo el control externo de la gestión financiera pública. Este organismo ya no depende del Ejecutivo como las auditorías y la Sindicatura General de la Nación, sino que depende del Poder Legislativo. La Ley de Administración Financiera estableció en su momento que la coordinación de la administración financiera está en cabeza de digamos, en este caso, dos organismos que son la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda, ambos dependientes de los Ministerios de Hacienda y Finanzas respectivamente, a partir del cambio de organización del Estado del año pasado. Pero lo interesante acá es ver que tanto la Secretaría de Hacienda como la Secretaría de Finanzas tienen bajo su tutela a 4 órganos llamados rectores del sistema de administración financiera. Sistema de presupuesto, contabilidad, tesorería están bajo la órbita de la Secretaría de Hacienda, y el de crédito público bajo la órbita de la Secretaría de Finanzas. Fíjense que no es casual que nosotros estamos hablando de sistema de administración financiera, estamos hablando de sistemas de presupuesto, contabilidad, tesorería. ¿Por qué este enfoque? ¿Por qué este enfoque en la nueva ley de administración? Justamente porque la idea es que la administración en su conjunto, la administración financiera, la administración de las finanzas públicas, se entiende como un proceso que tiene insumos de distinta naturaleza, tiene una manufactura en cada uno de estos procesos y un output que es, en definitiva, la gestión que termina resultando en la producción de bienes y servicios, con impactos obviamente en el patrimonio, en la contabilidad, en los resultados de las cuentas públicas. Ahora, como es un sistema integrado, la base de estos sistemas integrados empiezan por la integridad y la trazabilidad de las transacciones, con lo cual existe detrás de esta imagen todo un esfuerzo por relacionar clasificaciones de cuentas del manual de la contabilidad, este manual que ahora incorpora la partida doble, con los clasificadores presupuestarios que clasifican los recursos y los gastos del Estado de una manera de poder identificar en qué gasta el Estado, tanto en términos de insumos como en términos de finalidades. Cuando hablamos de finalidades, ¿para qué gasta? ¿Para salud, para justicia, para defensa? Entonces existen estas clasificaciones, nos permiten obtener distintas visiones y miradas del resultado financiero del Estado. Con lo cual, esta integración permite que finalmente, desde el lado de la gestión de las unidades ejecutoras o de los órganos rectores, que son los que tienen que dictar las normas de funcionamiento de cada uno de estos sistemas, puedan estar operando en las aplicaciones de forma tal que, en la medida que toman decisiones, exista la posibilidad de estar registrando estas transacciones, impactando en los distintos estados de resultado,
independientemente que existan contadores públicos y no se asusten haciendo asientos, porque ya no hacemos más asientos de manera humana, sino que el asiento se deriva de la propia transacción. El contador o el analista económico tiene que producir un cambio cualitativo, es decir, tiene que tener interés en explotar la información de los sistemas transaccionales. ¿Para qué? Para poder ofrecer a las autoridades políticas estados, no solo financieros, sino estados de la gestión de estos organismos, orientar cómo está marchando la ejecución del presupuesto, cuáles son los programas prioritarios, cuáles son los programas que están teniendo dificultades, ya sea en su administración o bien en su gestión física. Cuando uno dice gestión física, bueno, nos propusimos una política educativa, una política sanitaria con determinados objetivos, metas físicas para este ejercicio. Puede ser una campaña de vacunación, puede ser una construcción también de un proyecto. ¿Se alcanza? ¿No se alcanza? ¿En qué medida es eficiente el Estado procurando estos servicios o construyendo una escuela o construyendo un camino? La medición física nos permite entonces completar el cuadro de situación para medir impacto de la política. Gracias a estos sistemas que integran la gestión con el registro de las transacciones, el Estado empieza a tener potencialidad de poder construir mejores escenarios. Y lo propio pasa en términos de transparencia y rendición de cuentas. Es muy difícil cuando se implementan estos sistemas transaccionales con, obviamente, controles, regulaciones implícitas, auditorías de procesos, auditorías de transacciones, que alguien pueda adulterar el dato. Entonces eso genera también un efecto muy interesante, que es la transparencia. La transparencia no solo en la rendición de cuentas, sino la transparencia en la gestión financiera. Hoy, para poder eludir los procesos que se han definido en los sistemas de administración financiera, tenemos que ver la situación por afuera de lo que es la gestión habitual. Es decir, no estamos, yo jamás le diría, no existen nichos de corrupción, siempre existen nichos de corrupción, pero vamos trazando límites, fronteras, que cada vez reducen más dentro de la gestión formal de los administradores gubernamentales la posibilidad de incurrir en estos episodios sin tener que, como digo yo, poner la marca en el sistema. Cuando ustedes le piden a alguien que él se haga cargo de que su decisión, sea una autoridad política o un funcionario de cualquier nivel, un administrador de un fondo rotatorio, una caja chica que es para los gastos pequeños montos, y usted dice, bueno, ahora usted tiene que rendir cuentas de esto en el sistema, cada una de sus transacciones, cada una de las operaciones que usted decidió las va a tener que firmar digitalmente. Usted va a tener que firmar digitalmente un documento, ya no hay más papeles en la administración, los hemos eliminado, pero eso tiene un valor desde el punto de vista de la responsabilidad que es ineludible. En todos los sistemas de tesorería, se imaginan ustedes después de 40 años que hemos peleado y luchado por tratar de buscar transparencia en la gestión de fondos. Esto se logra, entre otras cosas, porque hay un sistema de administración financiera que nos permite combatir cualquier filtración en el origen y la identidad de los comprobantes contables que tenemos que administrar en sistemas tan complejos. Hasta ahí lo general. Vos, Atilio, me marcás los tiempos, pues yo puedo hablar mucho rato. ¿Qué pasa cuando uno trata de ver, digamos, en temas tan complejos como son la administración financiera en su conjunto, cuál es el foco de atención que vamos a poner en el sistema de tesorería? Ya algunas perlitas se van dando cuenta, van ilustrándose, que para poder pensar en grande, primero tenemos que pensar que lo pequeño funcione bien. Entonces nosotros distinguimos, hay temas que tienen que ver con la gestión, lo que acabamos de mencionar, que es la gestión operativa. Cómo se recauda, cómo se registra, cómo se devenga un gasto, cómo se paga una obligación. Eso es un tema operativo, que eso demanda mucha energía, porque los procesos operativos son los que en general demandan mucho proceso manual, etc. Entonces primero uno tiene una gran inteligencia puesto en modificar, en cambiar todos los sistemas de gestión para que sean sistemas no solo automatizados, sino que sean sistemas inteligentes y de control en sí mismos. Por eso un control, una auditoría en estos sistemas, digo, no pierdan más tiempo en ir a buscar los registros contables. Los registros contables los van a tener a disposición. Ahora piensen si ese organismo está gestionando
correctamente sus recursos en términos de los objetivos de política. Ese es el desafío para un auditor, porque la auditoría financiera se la hemos facilitado mucho, si son buenos analistas y explotadores de información. ¿Qué nos dice un poco el proceso de reforma con todas estas actualizaciones después de tantos años? Bueno, evidentemente la demanda de estos enfoques orientados a la integración del proceso, ya se las comenté, está presente. Hoy no se hace ninguna modificación presupuestaria sin que inmediatamente impacte en la programación del Tesoro. Hoy el Tesoro no puede registrar un recurso si ya antes no se denunció en el presupuesto y a su vez no se le, logró linkear con una relación contable. Es decir, el Tesoro no va a gastar un peso que no esté registrado presupuestariamente y contablemente. Y esto también habla de integridad, de unicidad. No hay recursos fuera del presupuesto. Esto es importante, son pautas, pautas importantes, parecen de perogrullo, pero no. Hay muchos países de la región que todavía la mitad de su presupuesto lo gastan por afuera. Entonces, cuando dicen, no, el presupuesto es integral, la unicidad del presupuesto, lo que estamos diciendo es, para poder medir impacto de la actividad pública, tenemos que medir impacto en su conjunto de cada agencia, de cada peso que se paga. ¿Y por qué? Porque cada peso que se paga por una actividad del Estado, porque ese peso se recaudó de todos los ciudadanos que somos nosotros, que con nuestro esfuerzo contribuimos a sostenerlo. Entonces es importante ver la mirada global, ningún peso fuera del presupuesto. El Tesoro también pide eso. Y el Tesoro fue un poco más. El Tesoro dijo, ningún peso fuera de la cuenta única. ¿Qué quiere decir? Todos los fondos del Estado concentrados en un administrador inteligente para la macro. Y cada unidad ejecutora, cada unidad o agencia del Estado, cada institución, cada organismo descentralizado, ocupándose de lo suyo y administrando esos fondos dentro de una masa global, central, que es la que administra ahora sí la Tesorería General de la Nación. Esta competencia es una competencia nueva del año 94. Aquí me decía el profesor, cuando veníamos en el automóvil, bueno, ¿qué campaña? Sí, es un cambio traumático. Tal vez haya sido el cambio más traumático que vivió la administración pública en la Argentina. Imagínense que antes cada ministerio, cada jurisdicción tenía su tesorería y tenía cuentas bancarias y administraba fondos. A partir del año 24 solo operan con el Banco del Tesoro. Se acabaron las cuentas bancarias. Hay cuentas bancarias para gastos menores, esa es una forma de decir. Pero quiere decir, el modelo general apunta a que el Tesoro se convierte en el banco virtual para las agencias públicas. Este es un cambio muy sustantivo. Todas las obligaciones se devengan a partir de las agencias, inclusive ellos tienen competencias para poder seleccionar y pagar, pero ahora contra el Banco Virtual del Tesoro. ¿Se entiende? Es una diferencia muy grande en los procesos. Cuando se recupera la cultura presupuestaria, este sentido de ley de primer nivel que tiene el presupuesto, porque justamente es la que distribuye y es la que en definitiva asigna los recursos presupuestarios. Cuando decimos la cultura presupuestaria estamos diciendo recuperar la cultura presupuestaria, es recuperar el presupuesto como herramienta para programar, como herramienta para gestionar y como herramienta formal para decir en qué el Congreso de la Nación ha otorgado facultades al Poder Ejecutivo para gastar. Si recuperamos la cultura presupuestaria, esto que yo les decía antes, no se gasta un peso que no esté en el presupuesto, no se puede percibir un peso, o se puede percibir, pero no se puede gastar ese peso si no lo registramos adecuadamente. Estamos tratando de fortalecer el criterio de cultura presupuestaria. Ahora, si la cultura presupuestaria, cualquier herramienta de administración financiera, nosotros la queremos ejercer en un estado de inestabilidad económica, en un estado de crisis financiera, crisis, digamos, de mercado cambiario, crisis como la que estamos viviendo actualmente, es muy difícil que uno pueda darle entidad a ese presupuesto. Antes se discutía el tema de ajuste por inflación. Si nosotros no paramos la inflación, ¿a usted qué le parece? Y miren, muchachos, si no paramos la inflación, todo lo que yo les cuento en esta noche, lo que le hayan contado, que les sirva, que son buenas herramientas de gestión, pero son más herramientas contables que de gestión pura, porque cuando uno no tiene posibilidad de presupuestar, porque no hay capacidad de estabilizar los precios relativos de la economía, porque el que tiene que proyectar, el que tiene que decir una inversión,
Esto, como le pasa al sector privado, le pasa al sector público. Si yo como agencia del Estado no sé exactamente o más o menos cuál va a ser el patrón de precios que va a regir para poder determinar y formular mi presupuesto, difícilmente ese presupuesto tenga posibilidad de ser efectivo al momento de su ejecución o quede desactualizado al poco tiempo de haber sido sancionada la ley, con lo cual tengo que volver a reformular, a reprogramar, y se pierde el sentido de tendencia a lo largo del tiempo, se pierde ese sentido de integridad de la actividad financiera del Estado. Entonces, todas estas herramientas tienen sentido en la medida que nosotros logramos controlar estos grandes procesos de equilibrios generales. Allí tiene sentido hablar de cultura presupuestaria, hablamos de cultura presupuestaria, hablamos del sistema de administración financiera que permiten integrar, transparentar la administración de los fondos. Y el tercer ítem que está planteado acá es gestión orientada a resultados. Gestión orientada a resultados quiere decir que ponemos énfasis en que lo que se administra en cuanto a fondos, el equivalente monetario de los gastos que tiene el presupuesto, volvemos a repasar lo que dijimos hace un ratito, tiene que tener un impacto. ¿En qué? En la sociedad, en las políticas que se han tratado de delinear a partir de un plan de gobierno. Y ese impacto se mide con indicadores de resultado. Indicadores que tienen que ver con cada una de estas metas que para cada programa del presupuesto se han puesto como objetivo dentro de la asignación de los recursos. Este es un tema que yo ni lo voy a tocar, pero digo, es parte de los ejes. Cuanto más nosotros volcamos información también financiera, la medición de los indicadores empieza a ser mucho más oportuna, mucho más efectiva y transparente. Y los dos últimos ítems son los que a nosotros más nos importan: la administración eficiente de fondos de crédito público y la constitución de esta red de administradores gubernamentales que podamos contar con una información confiable y oportuna para nuestra toma de decisiones. En particular, el sistema de tesorería se lo define como un conjunto de órganos, normas, procedimientos que intervienen en la administración y custodia las disponibilidades. Eso es lo que dice la ley, artículo 72 de la Ley de Administración. Se integra con el presupuesto de la contabilidad de crédito público, lo venimos diciendo, pero cada uno de estos sistemas va a tener un órgano rector. ¿Por qué este nombre? ¿Por qué este título? Porque se supone que el órgano rector es el que tiene que coordinar el funcionamiento de este sistema, no solo para sí, no solo per se, sino también para todas las agencias y organismos que tengan unidades de tesorería que dependan de ellos, y con lo cual lo que se trata también de esta manera es de estandarizar procesos en toda la administración pública, en el ámbito nacional. Esto hace entonces que el órgano rector deba velar también por el adecuado funcionamiento, no solo, insisto, de su tesorería nacional, sino también de las tesorerías que operan en cada jurisdicción, en cada institución de la administración pública. Después es interesante poner sobre la mesa el artículo 74, que ahí sí habla de las competencias del órgano rector de la Tesorería General de la Nación. Fíjense que una de esas, la última acá está señalada, es supervisar el funcionamiento de las tesorerías de las instituciones. Pero la Ley de Administración Financiera se da en un contexto, la sanción de la ley se da en un contexto muy importante. Año 92, para los que recuerdan un poquito la historia económica, en el año 89 nosotros empezamos a vivir, digamos, uno de estos procesos de crisis, fundamentalmente de solvencia y también de crisis financiera. Hay cambio de gobierno, el gobierno en la primera etapa de gestión no logra estabilizar la economía y a partir del año 91 estamos en hiperinflación absoluta. Eso da como resultado, uno de los primeros puntos es una crisis financiera y de solvencia que termina en una suspensión de los contratos del Estado, una ley de emergencia económica, similar a la que tuvimos 10 años después en el año 2001. Las mismas pautas, es decir, cuando el Estado se convierte en insolvente, no puede cubrir sus gastos, sus ineficiencias, tiene una ventaja que no tiene una empresa privada. Dice repacto, discúlpenme, ley de emergencia, volvemos a empezar. Si fuéramos una entidad privada, ¿qué nos pasa? Quebramos. ¿Está bien? Entonces, el Estado tiene esa ventaja y tiene esa enorme responsabilidad.
porque quebrar al Estado significa que hemos sido unos irresponsables en la administración de las finanzas públicas. ¿Se entiende lo que digo? Eso quiere decir que algo está pasando mal. No importa, acá no le estoy poniendo una connotación política, no importa quién está a cargo del gobierno. Lo que importa es por qué llegamos a un estado de emergencia económica. ¿Sí? Hiperinflación. En ese estado de hiperinflación, en ese estado de crisis financiera, que en el 2001 se agrava porque dejó de ser una crisis financiera para ser una crisis social de envergadura casi nunca vivida en la Argentina. O sea, fíjense cómo los ciclos son para peor, no para mejor. Esperemos que no suceda nuevamente. Dios quiera que no y hagamos todo el intento, ¿por qué no? Allí aparece la necesidad de reforma económica asociada a la emergencia económica, apertura de la economía, etcétera, y de toda esa suma de cambios en las reglas de juego aparece también la ley de convertibilidad, aquellos que estudiaron un poquito, el 1 a 1, no sé si recuerdan, ¿qué se pretendía, qué se perseguía? Anclar la inflación a partir de una de sus variables, que es el precio relativo de la moneda extranjera, el tipo de cambio. ¿Y qué pasó? Las orientaciones que venían de Washington vinculadas con el control o los controles periódicos que tenía que hacer Argentina, porque ya había préstamos stand-by, no es que vamos a inaugurar ahora, digamos, tuvimos estos préstamos stand-by, ofrecían un panorama en la región muy complicado. Todas las contabilidades de la región eran inadecuadas, ninguna podía reflejar qué pasaba con el registro de las operaciones patrimoniales y contables. Entonces, dentro de lo que es el llamado consenso de Washington, los organismos internacionales empezaron a pedir a los países que para poder otorgarles algún tipo de préstamos ajustaran sus sistemas de registro y contabilidad. Por eso surge la ley de administración financiera y la reforma de administración financiera. Porque nadie puede auditar a alguien que no tiene información oportuna o confiable, ¿se entiende? Y nadie le va a prestar a alguien que no puede rendir cuentas de en qué gasta y para qué usa los recursos que se le presta. Ahí entonces, gran cambio. Segundo es, bueno, como estamos en una época de crisis, salimos de una hiperinflación, vamos a tratar de equilibrar y estabilizar la economía, le pedimos al Tesoro que deje de financiarse con emisión monetaria. Hasta ese momento el Tesoro podía financiarse pidiéndole adelantos primero transitorios, es plata, que emitía el Banco Central de la República Argentina para financiar aquellos desequilibrios que tenía en la caja del Tesoro. Es decir, cuando no nos alcanzaba la recaudación y teníamos una deuda exigible muy importante, acudíamos al Banco Central. Como ese había sido una de las causas de la inflación, se dijo, señores, se acabó. El Tesoro ni directa ni indirectamente va a poder ser asistido por el prestamista de última instancia Banco Central. ¿Qué pasó entonces? El Tesoro tuvo que empezar a programar con mucho cuidado cuáles eran los recursos que estaban asignados y que podían ser efectivamente percibidos por el Estado. Y a partir de ahí, cuál era la capacidad de no gastar, sino de pagar obligaciones. Esto hizo que el proceso de planificación del presupuesto, ya no en la formulación, sino en la etapa de la ejecución, tuviera que tomar una dinámica muy diferente a la que tenía históricamente. Hubo que hacer un ejercicio de programación periódica. Hoy se mantiene eso, todas las agencias e instituciones del Estado tienen que programar su ejecución trimestralmente. Van recibiendo de la Secretaría de Hacienda autorizaciones para ir ejecutando ese gasto y saben que el Tesoro tiene la responsabilidad de programar financieramente todo el año y actualizarlo todos los meses, y cuanto más crisis hay, más iteraciones tenemos sobre el modelo. ¿Para qué? Para garantizar que ese financiamiento tienda al equilibrio. Entonces, el propio Tesoro es el que tiene que tratar de participar en la definición, dice aquí, la competencia de la política financiera del sector público, elaborar juntamente con la Oficina Nacional de Presupuesto la programación de la ejecución del presupuesto nacional. ¿Esto qué quiere decir? Hay que trabajar mucho en coordinar políticas de administración de liquidez, que es lo que hace el Tesoro, con un montón de actores, con crédito público, si traen o no traen desembolsos, con la Oficina de Presupuesto y las agencias, cuándo y cuánto podemos gastar, con el Banco Central, porque tenemos que coordinar política fiscal con política monetaria. Cada vez que el Tesoro sale a colocar una letra, tiene que coordinarse con el Banco Central, un título de la deuda.
si hay que intervenir en el mercado cambiario o no. El Tesoro es una gran, digamos, caja de resonancia de muchos actores y de muchas competencias, con lo cual la envergadura de la competencia del Tesoro cambió. El Tesoro público, la Tesorería General de la Nación, hoy tiene más, digamos, demandas por programar financieramente adecuadamente el resultado y orientar la ejecución del presupuesto que lo que hacía antes, que solamente pagaba las obligaciones que se devengaban. Y aparte tiene que administrar una liquidez muy importante, que son todos los recursos disponibles del Estado Nacional. Dicho esto, chicos, y grandes de presentes para no auto... todo lo que viene acá, si a alguno le interesa, la Tesorería General de la Nación hace muchos años que está... lo digo con mucho orgullo, es un raro caso que hay en la Administración Pública Nacional. Nosotros tenemos el equipo de trabajo desde el año 93, es el mismo equipo. Yo les dije que estoy del año 89, o sea que ya se ven que pasamos varios gobiernos, digamos. Es decir, alguna cosa tenemos. Y básicamente que es un equipo técnico muy serio, con gente que se compromete, tenemos planificación estratégica, todas buenas prácticas que cualquier organización debería seguir, pero también el Estado. Digo esto, para nosotros el factor humano es muy importante, porque trabajamos con herramientas muy duras. Entonces, como son herramientas muy duras, tenemos que ser muy seres humanos para entender cuál es la responsabilidad que tenemos. Es decir, cada vez que programamos, y nosotros en la programación hemos exigido cada vez la identificación de lo que son los programas prioritarios, distinguir. No es lo mismo el gasto para el alquiler y el viático que el gasto para la atención de un programa de maternidad infantil. No es lo mismo. Para nosotros el presupuesto hoy ya tiene incorporado en su matriz de formulación programas prioritarios. Y es de esa misma manera que asignó el Congreso, se van a pagar prioritariamente los gastos que se eroguen y se van a asignar recursos con ese mismo nivel de prioridad. No el que decía el tesorero, no el que decía el secretario de Hacienda, el que decidió el Congreso a través de la aprobación del presupuesto. Estas cosas son generales, muchachos. Después viene la política y hace lo que hace, digamos, muchas veces intentando forzar estas circunstancias. Pero es importante que ustedes que son jóvenes, que escuché ahí que le hacían una pregunta a un profesor tan importante, ¿qué experiencia? Nunca nosotros dejamos de tener espíritu joven para planificar estratégicamente nuestras acciones, para pensar que en el peor de los escenarios podemos aportar un servicio, y esto sí quiero que se lo lleven ustedes de esta experiencia, y eso lo único que requiere es compromiso, trabajo en equipo, pertenencia y saber que somos servidores públicos. Todo lo que hacemos está al servicio, como decía, ¿se acuerdan del cartelito de la Policía Federal antes, al servicio de la comunidad? Eso es así. No importa el lugar o el rol que ocupemos. En la administración pública se necesitan muchos contadores, muchos administradores, muchos economistas que trabajen honestamente por una administración financiera mejor. Y nosotros ahora estamos metidos de pleno, cuando cambió el gobierno, y esto es una buena señal para ustedes, como nosotros teníamos planificación estratégica, todos los proyectos que nosotros teníamos en cartera, todos nos autorizaron a avanzar. ¿Saben cuál es el último proyecto que tuvimos que a marcha forzada, ¿sí? Un proyecto que nadie le daba mucho interés hasta esta oportunidad. Nosotros habíamos venido intentando eliminar el manejo de efectivo, ya lo habíamos hecho fuertemente con la cuenta única, los grandes montos, pero queríamos eliminar el riesgo que tenían que sufrir muchas personas, porque son personas físicas las que andan llevando bolsos con efectivo para administrar las cajas chicas, y no de la capital federal, las cajas chicas, los fondos rotatorios de las instituciones que tienen acción en el campo, como decimos nosotros, y en el campo estamos hablando en distintas zonas muy alejadas de la capital federal, del centro urbano, mismo, digamos, dentro de lo que es la gestión de viáticos, etcétera, y habíamos intentado proponer que se utilizara una tarjeta de compra. ¿Vieron? Yo les digo para que me entiendan, como una SUBE, con nombre y apellido, y con límites específicos de qué gastar, etcétera. Eso en general no tiene, nadie le gusta, a la política mucho no le gusta eso que ustedes le digan, yo ya no te doy más billetes, te doy una tarjeta, y cada vez que vos gastes, quédate tranquilo, que dentro de los límites te va a gastar. O sea, lo que va a cambiar ahora es que cada vez que vos gastes, ¿vieron como cuando ustedes van al extracto de su cuenta? Todos vamos a saber en qué gastaste. Cada peso que vos gastes, inmediatamente va a ser rendido. Esto es complicado.
Todo, todo. ¿El ministro quiere viajar? Sí, le hicimos internacional, está bárbaro, esta sube te sirve hasta afuera, no hay problema. Podemos tener limitaciones. La economía informal, bueno, está bien, aceptamos que todavía hay economía informal, sobre todo en lugares complicados, obviamente, donde ni siquiera están inscriptos en el IVA o situaciones muy particulares. Para eso, para todo hay contingencia, pero nosotros también como agentes públicos tenemos que aprender a escuchar qué le pasa a la zona, qué le pasa a la región y ayudar a que ese agente económico que no está formalizado se formalice. No puede ser que el Estado sea cómplice de la ilusión o la evasión fiscal. Entonces un proyecto que parece tan sencillo, que parece tan inocuo, hoy está implicando una crisis, es la última crisis de fondos que está tomando la administración, porque es el último espacio que quedaba para administrar fondos. Los fondos rotatorios, chicos, para los que no saben, perdón que yo lo doy por entendido, es aquella capacidad de gastar por fuera de los circuitos establecidos como una potestad que se le da a las jurisdicciones cuando uno tiene un gasto urgente, algo que no pudo prever, una emergencia. Entonces vos decís, bueno, pero si usted me pide que yo inscriba al proveedor, que le haga una licitación, no llego, a mí no pude cubrir ese servicio. En ese espacio está este régimen por el cual se le anticipan fondos, o sea, se le anticipa que decir, te damos dinero que vos después tenés que rendir. Normalmente cuando los procesos que yo les contaba antes, uno va formulando, va licitando, va adjudicando una contratación y cuando recibe una factura recién ejecuta el gasto y después lo paga. En este caso es la única ventanita que todavía nos queda por la cual las jurisdicciones administran fondos y luego rinden. Entonces, cuando uno le ofrece un cambio en el medio de pago, nada más que eso, ahora usted va a ejecutar a través de una tarjeta, implica que ya la situación de administrar efectivo tiende a desaparecer. Eso evita riesgos, etcétera, de que lo hurten, de que lo pierda, etcétera. Pero aparte, inmediatamente transparenta la gestión de ese gasto, ¿se entiende? Es el último nicho que nos queda por sacar de la administración de fondos la parte de falta de transparencia. Entonces, acá en esta filmina tienen desde el año 92 hasta ahora un montón de palabras, títulos, que son proyectos que han implicado un gran esfuerzo en todas las áreas técnicas. No solo de la tesorería, sino también de la Oficina de Presupuestos, de la Contaduría General de la Nación, porque siempre trabajamos acompañados. Uno que está por allí, miren el cuadrito 2015-2017, dice IRecauda y tarjeta corporativa. Yo les acabo de mencionar la tarjeta. El IRecauda es otro caso interesante. ¿Vieron quién es el que recauda los impuestos nacionales? La AFIP, Administración Federal de Ingresos Públicos, recauda impuestos vinculados con los impuestos nacionales, ¿te acuerdan también? La seguridad social, etcétera. Pero todos los ingresos no tributarios, todos los ingresos que constituyen recursos propios de las instituciones, que pueden, desde el ingreso a un predio de parque nacional, algún arancel, etcétera, no son recaudados por la AFIP, sino que cada tesorería de cada institución tiene competencia para recaudar y depositar los fondos en la cuenta única. Nosotros queríamos tratar de mejorar ese proceso, eliminando el manejo también de efectivo en el depósito y dándole mayor liviandad y facilidad al registro, de manera tal de que en la medida que se recauda, inmediatamente se reconozca cuánto y en qué medio de pago se ha percibido. El IRecauda vino a hacer una fusión ahora, una asociación con la Administración Federal de Ingresos. Nosotros hicimos un convenio de servicios por el cual usamos la misma plataforma desarrollado con plata del Estado por una agencia del Estado y le dijimos, bueno, vamos a utilizar el conocimiento de esa novedad tecnológica que ustedes tienen. El OSIRI es el sistema madre por el cual puede identificar y se administran los pagos que hacen los contribuyentes a través de AFIP. Se hacen las declaraciones juradas, después se puede pagar por internet. La misma aplicación la adaptamos para que pudiera ser ofrecida a los servicios administrativos financieros, a las agencias de gobierno, y ellos hoy están pudiendo, desde un portal, en internet, pueden generar las propias declaraciones de los recursos, pueden registrarlos y eventualmente tienen dos opciones. O van y, depositan fondos de manera presencial en los bancos o alternativamente directamente lo pagan a través de débito en cuenta por una prestación
que les ofrece el Banco de la Nación Argentina. Con lo cual, nuevamente, estamos atacando otro proceso de gestión, en este caso de ingresos, de captura de ingresos, que tenía demoras y dificultades en rendición. Esta es un poco la historieta que yo les quería contar. Esta es digamos, si ustedes tienen interés, después visiten el sitio de la Secretaría de Hacienda, en particular el de la Tesorería, van a encontrarse con estos portales. Este es el caso del iRecauda, que esto sirve para que las agencias puedan, digamos, acceder a la aplicación, identificarse y proceder a hacer digamos, la aplicación de sus recaudaciones. Otro caso muy interesante que también ayudó mucho a eliminar la presencia física en este caso al revés, no de contribuyentes, sino de acreedores del Estado, fue el IPROP. El IPROP es otra aplicación también que explota la información del sistema transaccional, o sea, la base de datos de la Administración Financiera, el llamado ICDIF o CIDIF, Sistema Integrado de Información Financiera, donde se registra todas las operaciones. Y esto es una aplicación que le permite al proveedor, identificándose con su clave fiscal, saber si se han devengado gastos que lo tienen a él como beneficiario, si a el Estado entonces tiene obligaciones, si se le pagan esas obligaciones, si se le practican retenciones impositivas. Esto hizo que entonces también las tesorerías de las reparticiones no tuvieran que dedicar personal físico a atender la demanda de los proveedores y que los proveedores directamente en línea pudieran consultar el estado de sus acreencias. Es más, eso tienen una aplicación que la pueden bajar a celulares y esto ayuda, en definitiva, ya estamos. Finalmente, para que vean que no solo hacemos cuestiones con la tesorería, difusión de la reforma. La Tesorería General de la Nación Argentina fue fundadora en el año 2011 del Foro General de Tesoreros de Tesorerías Gubernamentales de la América Latina. 2018 va a ser sede la Argentina de este encuentro que reúne a 22 tesorerías generales de la Nación. Todos los años, desde hace más de 30 años, tenemos el Foro de Tesoreras de la República Argentina, hoy convertida en Asociación de Tesoreros General de la República Argentina, ATGRA, que nuclea a todos los tesoreros de las provincias. Trabajamos codo a codo con ellos y a partir de este foro y de esta participación activa de los tesoreros de provincia también hemos tratado de ayudar, colaborar y asistir a las provincias argentinas en poder mejorar sus capacidades de administración y gestión de fondos. Y, como les dije antes, si quieren saber un poquito más de nosotros, visiten nuestra página web, porque aparte en la página web publicamos estado de situación del Tesoro, información en línea periódica, ofrecemos digamos, alternativas de soporte a usuarios y también mucho material de capacitación, de interés, normas, etcétera, que les pueden ser útiles si alguno de ustedes toma el interés por la cosa pública. Bueno, gracias y disculpen que por la hora, la extensión de la charla.